Graciela Malgesini, de la Red Europea contra la Pobreza, y persona que nos trae varias perspectivas, porque ha trabajado, desde luego, sobre todo temas de pobreza y exclusión social, pero también muchas cuestiones de género y también persona siempre dispuesta a participar en todos los debates. Muchas gracias, Graciela, cuando quieras. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza tiene una sigla EAPN, su sigla en inglés, que representa el trabajo que desde hace 35 años se hace en Europa, en la Unión Europea, defendiendo los derechos de las personas a favor de una Europa social, y en España, desde hace más de 25 años, a través del trabajo de sus entidades miembros, que es algunas de las cuales hay representantes aquí, y sus 19 redes territoriales. Es un trabajo que está centrado en justamente reivindicar el rol social del tercer sector, el sector no lucrativo, y desde esa perspectiva, lógicamente, no podemos más que estar apoyando desde el inicio el proceso de recuperación, transformación y resiliencia en el que está embarcado España y la Unión Europea desde una perspectiva fresca de coordinación de lo social, como nunca hubiéramos pensado. Tuvo que llegar la pandemia para que realmente lo social diera un paso adelante frente a otras prioridades económicas. A veces nos preguntamos, y un poco reflexionando como hace Cristina, ¿no? desde lo personal, si tenía que venir una mujer que llevaba 10 años como ministra de Sanidad para entender que la crisis había que afrontarla de manera global, todos juntos de la mano y no cada uno por su lado. Esa es una pregunta que puede flotar en el ambiente. No sé si tiene mucho sentido, pero siempre tengo esa preocupación, ¿no? En este sentido, nos parece que estos fondos vienen de esa idea de coordinación. En el último Eurobarómetro, el 88% de la población dice que el impacto de la pandemia le afecta personalmente y que quiere que la Unión Europea se ocupe de lo que le pasa, ¿no? En este sentido, la vinculación de este pacto con otros compromisos que ha contraído España, por ejemplo, poner en marcha la Carta Social Europea en julio de este año, nos parece que no pueden ir de manera paralela, tiene que ir de la mano. Destacamos, por lo tanto, en la política tractora 8 del plan, que es la de nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, porque allí hay muchos elementos que son claves para avanzar en la igualdad de género y para tal vez disminuir el impacto negativo que la pandemia está teniendo en la vida de las mujeres que trabajan, que en parte están en paro y otra parte están inactivas en contra de su voluntad. Pero, claro, vienen algunas preocupaciones, además de las cosas positivas, ¿no? La primera preocupación tiene que ver con lo que es el objeto de nuestro trabajo como red de lucha contra la pobreza. En la Unión Europea, un 21% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión. En España es el 26,4%, sin medir el impacto de la pandemia completamente, porque todavía no tenemos los datos. La mitad de la población llega a fin de mes con alguna dificultad y entre los hogares monoparentales, que son casi 2 millones, pues el 49% está en riesgo de pobreza y exclusión y en ellos viven niños. La tasa de pobreza infantil es de las más altas de Europa. Es decir, que cómo va a afectar a aquellos grupos desfavorecidos en procesos de pobreza y desigualdad este impacto de la digitalización y de las transiciones que se plantean, ¿no? Esta es la gran cuestión que para nosotros tiene que quedar aclarada, porque hasta ahora la historia ha demostrado que se ha priorizado la rentabilidad económica frente a otras rentabilidades como la social, ¿no? Y porque en la discusión política en Europa el principio de do no harm, es decir, de no hacer daño, ha quedado, digamos, un poquito desvaído y ahora mismo se habla de transiciones justas.
Pero yo misma estoy en los foros de discusión de la Unión Europea sobre transiciones justas y no veo realmente esa preocupación social y mucho menos la preocupación de las familias que hay detrás de esos trabajadores y trabajadoras que se van a quedar en la calle y que están siendo reemplazados por inteligencia artificial. Por eso la idea de la condicionalidad social que mencionaba antes Paloma me parece especialmente interesante. La segunda cuestión o preocupación y tal vez desafío tiene que ver con ese paquete inmenso de reformas pactadas que aparecen en el documento técnico de la Comisión, un documento de 227 páginas escritas en inglés y a un espacio interlineal que sinceramente cuesta leer, ¿no? Están divididas en los 22 componentes del plan, pero realmente que es de vértigo. La reforma del sistema de pensiones, por ejemplo, con cuestiones muy importantes como el factor de equidad intergeneracional, que hay que ver cómo se plantea, la entrada en vigor de la reforma del sistema de asilo y protección internacional, la nueva ley de vivienda, la reorganización de las prestaciones económicas no contributivas, la ley de servicios sociales, la ley de diversidad familiar, 68 nuevos proyectos territoriales para abordar el desafío demográfico. Esos son solo algunos ejemplos de cuestiones que en el debate político han estado atascadas durante décadas y que de pronto ahora vamos a discutir, aprobar y poner en marcha antes de diciembre del 23. Por eso es importante retomar lo que mencionaban no solo Cristina, pero también algunas de las personas que hablaron antes que yo, la cuestión de la gobernanza, ¿no? El debate social y, desde mi perspectiva, un debate y un análisis distributivo ex ante. ¿Cómo va a afectar cada una de estas medidas a las personas que ahora mismo están en situación de pobreza y exclusión social? Que son 12 millones en España. Con respecto a la gobernanza, hay un punto también que me parece interesante y es que el tercer sector somos invitados, pero no somos invitados del todo. No tenemos la pata legítima para estar en todas las reuniones, estamos en algunas sí, en otras no, y realmente como trabajamos con esas millones de personas, creemos que de algún modo deberíamos estar dando la opinión de cómo está la sociedad recibiendo, la sociedad que generalmente tiene menos poder y puede hablar menos, ¿no? Recibiendo todos estos cambios. Otro aspecto interesante que me gustaría, si fuera posible, que nos comentara nuestro secretario de Estado es el tema de las sinergias con otros fondos europeos. Porque, claro, en este momento, en el nuevo marco financiero plurianual que empieza este año, el 20% de esos fondos van a ir destinados a inclusión social y lucha contra la pobreza, incluyendo la pobreza infantil. Pero ¿cómo vamos a hacer para que esto dé el máximo potencial? No va a ser que con unos vamos a cubrir los desperfectos que generan los otros, ¿no? Y esto me lleva al tercer y último punto, abusando de vuestro tiempo, y es el de las sinergias con planes y estrategias existentes. Ahora mismo tenemos un plan de lucha contra la pobreza, estamos haciendo el plan de lucha contra el sinhogarismo, el plan de promoción de la población gitana, etcétera, discapacidad. Todo esto debería estar integrado en un paquete. Y no puede, desde nuestro punto de vista, no debería estar en categorías aisladas que no se hablan entre sí. Muchas gracias.